Hola, bienvenidas y bienvenidos a el podcast de Otroras. El día de hoy vamos a adentrarnos en esta lectura de Cramp de María José Ferrada. Fue uno de los libros del mes. Y Lu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, muy bien. Platícanos sobre la autora. Bueno, ella es María José Ferrada, nació en Temuco en 1977, es chilena. Su trayectoria en la literatura infantil le enseñó el arte de decir mucho con poco. Cramp es su primer novela que no es infantil y es un estilo muy peculiar. Sí. La verdad que vuelve la novela muy poderosa porque podría ser muy fuerte por la temática y todo lo que se respira en la novela, pero bueno, cada palabra es muy medida, cada frase es tallada con mucha precisión, tal cual un carpintero. Como un carpintero, que es parte de lo que vamos a estar platicando. Y bueno, la voz narrativa es esta niña que se llama M, que tiene 7 años, y que va a observar como este mundo así sin adornos, pero también sin adornos, sin juicio, desde una perspectiva en donde va aprendiéndole a su papá, ¿no? O sea, lo va acompañando en este viaje. Y pues bueno, es una voz que no tiene pretensiones, que nos obliga a mirar frente a lo que tantas veces evitamos, que son las ausencias, las fracturas y las heridas abiertas que se van generando en la infancia. Así es, y la trama se desarrolla como con fragmentos, ¿no? Que son precisamente estos recuerdos de M sobre una época determinada de su infancia. Sí, 7 años tiene, 7 años. Habíamos dicho ya. Y, ¿qué te pareció? Bueno, es una novela que tengo que decir que se lee súper, o sea, es como rápido, bien amable, bien rápido. Son fragmentos muy, muy pequeños, pero como muy precisos. Y te lo lees así. Hay algo de humor incluso, ¿no? O sí. sea, que de hecho es un humor que es pues casi negro, pero muy suave, porque da risa precisamente por lo bizarro que es algunas situaciones. Sí, a mí me llamó la atención, así que, y prendimos un cigarro, y tú así de, ¿qué? Claro. Se te olvida que tiene 7 años. Se te olvida que tiene 7 años, y aparte, o sea, incluso yo decía, bueno, en el momento en el que está narrado, que vendría siendo como los principios de los 80s, dices tú, bueno, también, o sea, ni siquiera es que haya pasado mucho tiempo, entiéndalo. Pero sí, o sea, dices, bueno, 7 años y así de que sí, acompaño a mi papá y nos fumamos un cigarro y sí, está como... Lo dejas pasar por la misma... La forma tan peculiar, ¿no? Como dicha desde los ojos de una niña de 7 años, es lo que termina dando risa, como te digo, o sea, como tan peculiar y tan incorrecto que termina dando risa. Oye, hablábamos ahorita de el tiempo, porque sí hay un tiempo y un contexto histórico que es importante, pues platicarlo, porque le da como todo un sentido, ¿no? Sí, la dictadura que se da en Chile de 1973 a 1990 más o menos, entonces se respira dentro de la novela como toda esta situación que se pudiera estar viviendo por la dictadura, pero volvemos a lo mismo, bajo la mirada de una niña, ¿no? Entonces, que bueno, a través de su mismo relato va como tratando de recomponer ciertas cosas que después vas entendiendo, porque hay cosas que no entiendes, ausencias que no entiendes, silencios que no entiendes, o esta relación tan aprensiva de ella con todas las herramientas Cramp, que era lo que le daba como esa estabilidad a su vida. Y además que es una vida que, bueno, que ya dejó de existir hace mucho, ¿no? Pero a mí me generó como esta nostalgia de imaginarme, pues a final de cuentas su papá era un vendedor de herramientas que iba de pueblo en pueblo, ¿no? Y buscando
pues ferreterías, etcétera, para vender, y de repente un día decide que es muy buena idea que su hija falte a la escuela muchísimo tiempo, ¿no? Y estarle mintiendo a la mamá y diciendo, ay, es que estaba enferma, como pases así de salud. Y entonces crear este vínculo con su hija que luego va a durar bien poquito, ¿no? Sí. Y muy peculiar porque a final de cuentas es una presencia, o sea, es un amor no perfecto, pero presente. Sí. Entonces, que bueno, en la infancia creo yo que lo que más busca la infancia es esa presencia, a lo mejor no tanto la perfección, sino la presencia. Entonces, ella pues se aferra a eso, y aparte creo que esa rutina, vamos otra vez a la estabilidad, le daba una estabilidad que no tenía, pero que necesitaba, ¿no? Sí, ¿no se te hace a ti curioso que todos los personajes, incluida ella, menos su mamá, estén presentados solamente con una letra, ¿no? Sí. Ella es M, su papá es D, y luego tiene un montón de compañeros que también son vendedores, que está representado así, ¿no? E, S, R, y realmente la única que nombra, que le pone pues sí, como un nombre, digamos, es mamá. Ajá. Mamá. Y sin embargo, en ese mundo en donde se reconocen o que ella los reconoce o los nombra solamente con esta letra, ese mundo es justamente en el que ella se va entendiendo la vida, o sea, es como a mí me pareció como bien interesante eso, porque cómo entender la vida de los vendedores, o sea, la vida a través de las vidas de los vendedores de perfumería, de su papá que vendía herramientas, ¿no? Y entonces va ella conociendo como, claro, y entonces F, no me acuerdo bien, pero supongamos que es F, iba a tal lugar, y entonces allá, qué raro que allá tenía otra familia que yo no conocía. S, claro. Y entonces va entendiendo de qué va la vida, ¿no? Pero aparte, muy entendido, porque se mete ella en el papel y salió un niño, me abrazó, y yo hice el papel de su hermana mayor que estaba, claro. O sea, como muy asumido el papel, ¿no? O sea, entendía la vida desde otro punto totalmente. Sí. Y bueno, yo también había leído que nombrar con iniciales puede ser también una alusión precisamente a los desaparecidos en la dictadura, o sea, que es precisamente cómo se mencionaban en algunos lugares, ¿no? Mira, yo igual no que los fantasmas. Como este pueblo fantasma en el que justamente hablaba que tenía que regresar y que estaba como muy metido en la fotografía, y decía, es que tengo que fotografiar a los fantasmas, ¿no? Y que él estaba precisamente documentando, o sea, ya después entiendes que él está documentando todos estos desaparecidos, que incluso un amigo suyo, que termina siendo el primer amor de la mamá de M, estaba desaparecido, entonces él estaba en esta búsqueda, ¿no?, de todos estos desaparecidos. Sí, fíjate que también me encantó así como la alusión de cómo entender la vida, ¿no? Y de decir, bueno, es como el gran carpintero. Y entonces todas estas figuras como donde decía, bueno, es que las estrellas son tachuelas que están ahí, ¿no? Hablar este lenguaje que al final de cuentas todo es como construir, formar, armar, como todo lo que tiene que relacionarse con las categorías de las herramientas, a mí me pareció y que ella fue creando fabuloso. Sus propias reglas de la vida y todo alrededor de este gran carpintero con sus herramientas y cómo se iban dando, ¿no? Sí, me encanta. En un momento pensé que iba a agregar perfumes, sí, porque
porque empezó a vender los perfumes porque con se volvió pero, buenísima. Sí. La M se volvió buenísima. Eso también Ajá. fue como el descubrimiento, el decirse, y es que yo podía representar varios papeles, ¿no? O sea, Sí. yo podía representar el papel con mi papá de la hija y poner ojitos así de, ay, tenemos hambre, ¿no? Sí. Pero luego también me iba con ese, y con ese era su sobrina que pues había perdido a su mamá y entonces también podía llorar y me encantaba, y que empieza también ella... Ajá, perdón. No, y que empieza también ella a hacer a decir, bueno, pues sí, pero ¿cuánto me vas a pagar? No, era una negociadora total. Total. Increíble. Pero aún así el respeto al papá, ¿no? O sea, sí, porque sí. era como, ella negociaba muy bien con ese, pero con el papá era como, está bien, si no me va a pagar, no me paga, y me quedo callada y acepto, pero negociadora total, y hasta el final, las matemáticas, sí. Y hasta el final, porque, bueno, ya cuando es que ya para el final ya es como un quiebre así muy, muy brutal, en donde pues se le cae también como la figura del papá, ¿no? O sea, te decía yo que hay una frase de la mamá, ay, déjame lo leo porque en donde... En la despedida. Sí, en donde ya le dice que es un inconsciente, o no me acuerdo. Sí, acá está. Sí, algo así como eres un inconsciente, porque claro que la mamá se da cuenta que no estuvo yendo a la escuela, que se estuvo yendo con él, regresa y entonces la mamá dice pues adiós, ¿no? O sea, y se rompe como la familia. Y entonces la mamá le dice algo así como eres un inconsciente, una cosa así. Es que creo que cuando la mamá se da cuenta, y por esto que sucede con E y con D, que se los llevan, y que se queda ella sola en medio del pueblo fantasma, entonces ya, le hablan a la mamá, ella se entera, en ese momento que ella dice, en ese momento mi mamá regresó de donde estaba, o sea, porque la mamá, bueno, ausente, quizá por la pérdida de esta persona que fue su primer amor, y como que cuando ya la mamá vuelve a ser una persona, o sea, vuelve donde estaba y a estar presente y estar pendiente de su hija, creo que cuando ella le está platicando y que dice, es que lloré como nunca creí que había llorado, o sea, que iba a llorar, sí. Creo que entonces ahí la niña también se da cuenta de no estaba bien, o sea, sí, era convivir con mi papá, pero esto no estaba bien, es entender que es una pérdida de la inocencia, al final de cuentas, o sea, dejar de ser niña para representar otro papel, y ahí la mamá pues también lo entiende totalmente. Maldito inconsciente. Ah, maldito inconsciente, justo. Sí. Maldito inconsciente. Pero es que sí, o sea, y bueno, ahora quizá lo vemos un poco mal, ¿no? Pero esto del cigarrito y el café y bueno, llévate a mi niña así para que te acompañe y tú también puedas vender, es como una herramienta. Y de hecho, justo lo dice M, ¿no? O sea, dice, mi papá era mejor patrón que padre, sí. ¿No? Porque al final de cuentas esa es como la relación. Y se quiebra, y me encanta que al final es como, ya ves que, bueno, ellas se van, y luego, y como sabe, se da cuenta M de que Cramp, la empresa Cramp, desde hace mucho ya había quebrado, y al final de cuentas su papá seguía vendiendo esas herramientas, y con lo que ella ahorró se lo deja así en la mesita, y le dice, bueno, ya luego me lo das, ¿no? O sea, es como un préstamo, ya luego me lo das, es un préstamo, ¿no? Y creo que pasan como 2 años en que sí se ven, que va por ella, y luego pasa un tiempo con... 5. 5 años. 5, a los 14. Y luego que ya llega un momento que le dice, no, ya no me lo regreses, así está bien.
Bueno, que ve también cómo vivía, ya no tenía ni vehículo, ya no nada. Y aparte de eso que dices, que yo como que lo recordaba diferente, ¿no? Ella en su mundo de fantasía, de inocencia, lo veía diferente y a lo mejor siempre fue así. A final de cuentas estaban viviendo en medio de una dictadura el día a día y como que ya llegar, voltear y ver desde otro punto de vista, porque también el nuevo papá y la hermana no eran con letras, eran mi nuevo papá y mi hermana, o sea, también logra tener quizá esa estabilidad en el lugar que corresponde y suelta un poquito cramp y suelta un poquito esa venta o relación de patrón empleada con el papá y ya lo ve con otros ojos, ¿no? Sí. Ay, es una lectura que por haber sido el mes de junio, cuando lo dimos en la suscripción, era así como, ay, no. Sí. Yo aparte, la verdad, como, qué bonito, de relación de padre e hija, pero vas leyendo y dices, ok. Y luego ya no, bueno, yo al menos ya no podía, el último tirón, yo ya no podía dejar de leerlo. Yo así de que se le está cayendo el mundo, así de se le está cayendo el mundo paterno a esta niña. Bueno, y ella dice, ¿no? Es que como cuando ya ve la realidad que dice, era imposible que una casa hecha con el 80% de productos Cramp se derrumbara y la mía estaba hecha con un 95%. Sí. Y se me está cayendo. Entonces, como que creo que fue muy fuerte para ella este despertar a ver la vida. La mamá, pues sí, obviamente desde el punto de vista de mamá es ¿a dónde la estás llevando? En medio de o sea, buscar fantasmas dentro de una dictadura, haces que falte a la escuela, aparte que se enfermó terrible, o sea, no. Pero, sí, le enseñas a mentir, le enseñas como un montón de cosas que pones en riesgo, claro. Exactamente. Pero sí, fue una lectura que me gustó muchísimo y fíjate que de María José Ferrada yo le reconozco muchísimo que todo el expertise que tiene y su carrera y la carrera que tiene como como autora de libros infantiles se ve como muy bien aquí como maneja y conoce como la psicología de los niños, ¿no? Claro. De las niñas. Y de las mamás, porque creo yo que hubiera sido un libro muy diferente si hubiera sido otro el narrador. Sí. O sea, creo que es un libro que, como dices tú, súper fácil de leer porque iba así otra vuelta y otro y otro y otro. Sí. Lo comprobamos porque además también lo tenemos en un círculo de lectura y fue como muy agradable para todos, ¿no? Súper. Y si hubiera sido otro el narrador, creo que hubiera sido un libro muy fuerte y a lo mejor no tan sencillo de leer, emocionalmente. Sí, pues a mí me encantó. Sí. Me gustó muchísimo el cierre que tuvo también, porque pasa justamente pasa como este momento de los 7 a los 14 años, en donde todavía está esta niña infante, así, ¿no? Y después ya va entrando como en su adolescencia y dice, creo que no era lo que yo tenía, la figura del padre que yo tenía como idealizada, ¿no? Y sin embargo, bueno, no sabemos, ¿no? Pero quizá era lo que ella necesitaba en ese momento, con una madre ausente en ese momento emocionalmente. A lo mejor era lo que ella, digo, no se sabe, no, obviamente, pero que hubiera sido de otra forma. Sí. Sí, pues en conclusión, ¿qué te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó? Pues mira, yo con una relación paterna maravillosa, a mí me gusta esa primer parte, ¿no? O sea, antes de su despertar me gustó mucho esa admiración a su papá. Una frase que es con la que yo me quedo, que dice, yo lo miraba y pensaba que tenía el mejor padre del mundo, y aunque después entendí que había mejores, para mí siempre lo fue, porque él era mío. O sea, como que en su infancia, a final de cuentas, ella tuvo el mejor padre del mundo, ¿no? Y
digo, me quedo con eso. Al final de cuentas, todo fue muy diferente y ya visto desde mamá también, digo, yo también me hubiera ido con una frase, maldito inconsciente, quizá un par de palabras más. Pero sí, creo que me quedo con esa frase. Y esa inocencia de que a lo mejor todos deberíamos de tener para entender muchas cosas en el mundo, ¿no? O sea, el ir armando nuestra vida bajo esa mirada inocente. Sí, yo me quedo con, me encantó, o sea, todas las categorizaciones que tenían para entender la vida, ¿no? Lo que está dentro, lo que está afuera, lo que cabe, o sea, lo que cabe adentro de la caja de herramientas, lo que queda afuera de la caja de herramientas, o sea, como todas las categorías con las que su papá le enseña como para poder, pues no sé, como darle una estructura a la vida, eso, o sea, eso me encantó. Y sí, yo creo que sería eso nada más. Así, me encanta. Aprender a darle una estructura así a la vida, ¿no? Un poquito más sencilla, más simple, o sea, ver la vida más... ¿Se te hace más sencilla? Sí, se me hace mucho más práctica, más sencilla, menos sobrepensar, menos... Sí. A mí se me hace lo contrario. ¿En serio? Eso es mucho más sencilla. Si no, creo que sobrepensamos. Se me hace que entre más estructurada tienes como el pensamiento, quizá tienes menos flexibilidad. Porque es así como, es que no cabe en este cajón, no cabe aquí, no cabe acá, ¿dónde cabe? Pero ella le encontraría un lugar, porque era práctica. Pues sí, igual podría ser. Sería como, no cabe en mi caja de herramientas, pero mira, tengo aquí una bolsita que... de las tachuelitas. Prefiero, sí. Y los clavitos aquí, que no... aquí cabe. Pues sí, igual y sí, fíjate que sí. Muy bien. Pues bien. Pues un libro muy recomendable, la verdad que sí lo recomendamos. Muchísimo. Excelente y muy, muy fácil de leer, la verdad. Te lo vas leyendo y no quieres parar. Sí, así es que se los recomendamos muchísimo. Si les llegó en la suscripción, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Y si no, pues bueno, aquí está una recomendación para que se lo avientan pues yo creo que en 2 tardes así bien. Ay, en una tarde yo creo que sí se lo echan. Bueno, sí. Está sencillo. Si no tienen nada que hacer, bueno, ni hijos, ni vida, si no tienen vida de madre, en una tarde. Sí, ahora en vacaciones estará difícil. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima. Bye.